Muchas gracias, qué divertido ahí ver ese poema por parte del Ministerio de Niños. Excelente trabajo. Y qué bueno es escuchar sus pensamientos y sus corazones para sus madres. Y por supuesto que bueno es estar en casa también para mí. Yo estoy alegre de estar de regreso y yo sé que Dios tiene un plan y un propósito por el día de hoy. Amén. Y nuevamente felicidades a todas las madres, elévate, todos los que están aquí, algunos que quizás están visitando el día de hoy. Mi esperanza es de que sean celebradas como merecen en esta semana, ¿verdad? Ya sé que el día viernes es el mero día de las madres, pero yo espero que durante toda la semana están sus hijos, sus seres queridos, honrando y celebrándoles como ustedes merecen. Sabemos que Dios es bueno y Él es fiel. ¿Cuántos de ustedes están en el reino de Dios, son creyentes, hijos de Dios, porque tuvieron una madre orando por ti? Amén. Yo creo que todos nosotros, o la mayoría, o muchos de nosotros, podemos decir de que gracias a las oraciones de mi mamá, yo estoy aquí sirviendo al Señor el día de hoy. Amén. Y muchas veces también por el ejemplo que nos dan. De eso quiero enfocar la palabra el día de hoy, porque mediante la fe en Dios, la oración y al honrar su palabra, las madres piadosas ejercen una gran influencia en la crianza de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las madres que están aquí y aún los padres, porque el ejemplo que nosotros damos es muy importante. Es muy importante. Y hay un muchacho, hay un joven, hijo del apóstol Pablo en la palabra de Dios que nos enseña, que nos habla acerca del ejemplo de su mamá. Si tienen sus Biblias, abren su Biblia por favor a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5 y vamos a escuchar las palabras del apóstol Pablo dirigido a su hijo espiritual Timoteo, ¿verdad? Dice, y la primera cosa que como un señal o una característica, cualidad de una madre piadosa es que son mujeres de fe sincera. Son mujeres de fe sincera. Dice 2 de Timoteo 1:5, porque tengo presente, el apóstol Pablo hablando a Timoteo, ¿verdad? Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, Timoteo es uno de los pastores, es uno de los jóvenes hijos espirituales del apóstol Pablo, pero con gran responsabilidad en la iglesia primitiva. Y aquí el apóstol Pablo está reconociendo de que él está sirviendo el Señor, él está con esta gran unción sobre su vida, con ese gran propósito, en primer lugar porque hay una fe sincera en él que fue transmitida por su mamá y su abuela. Yo andaba afuera, ustedes ya saben, por unos días visitando a mi mamá, ¿verdad? Pasando el primer Día de las Madres con mi mamá en no sé cuántos años, ¿verdad? Durante todo el tiempo que tenemos en Nicaragua, más de 24 años, tengo de no estar presente físicamente con mi mamá en un Día de las Madres. Y en los Estados Unidos se celebraron hace como los domingos Día de las Madres. Y gracias a Dios, mi hermano y yo, ambos estuvimos presentes ahí con mi mamá en este día para celebrar a ella, ¿verdad? Y yo reconozco de que una mujer que oró por mí. Amén. Yo sé que estoy sirviendo al Señor
en gran parte por las oraciones de mi mamá y las oraciones de mi esposa cuando éramos novios o cuando éramos amigos, conocidos. Ambas mujeres orando por mí. Y por eso estoy sirviendo al Señor el día de hoy. Pero ¿qué es lo que nosotros sabemos de la madre, la mamá de este joven Timoteo? Dice en Hechos capítulo 16, versículo 1, hablando de los viajes del apóstol Pablo, los momentos de evangelizar, visitar iglesias, los viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo. Hechos capítulo 16, versículo 1 dice: llegó también a Derbe y a Listra, y estaba y un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Yo imagino de que ella se convirtió al Señor Jesucristo después de ser una mujer casada, ¿verdad? Pero estaba casada con un incrédulo, un griego. Porque si era un creyente, hubiera dicho también un griego creyente. Pero dijeron, pero de padre griego. Una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y a veces es difícil cuando la mamá está edificando sola, que no cuenta con el apoyo de un hombre creyente, un hombre piadoso que puede estar a su lado. Pero sin embargo, eso no es una excusa. Sin embargo, la mamá de Timoteo logró tener y sembrar en él una fe sincera, que hasta el apóstol Pablo reconoce que en ti, Timoteo, hay una fe sincera. Y luego en capítulo 3 nosotros miramos también que las madres piadosas honran la palabra de Dios y educan a sus hijos en ella. Si sigamos en 2 Timoteo capítulo 3, los versículos 14 al 17, dice lo siguiente: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. ¿De quiénes las has aprendido? ¿A dónde está aprendiendo Timoteo las cosas que él ha aprendido? ¿Quién es su maestra? ¿Quién es su profesora? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleve a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ella logró de la niñez, esas dos mujeres de fe, la mamá y la abuela, lograron sembrar en la vida de Timoteo la palabra de Dios. La palabra de Dios. Él fue instruido y preparado desde la niñez con todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Una madre piadosa debe crecer en su propio amor por la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Dice: persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. No podemos, nadie puede dar algo que no tienes. No puede sembrar la palabra de Dios en la vida de sus hijos si no posees la palabra de Dios. Tienes que tener una buena. Nosotros ya pasamos los primeros meses del año hablando de la importancia de la relación del creyente con la palabra de Dios. Si no tienes buena relación con la palabra de Dios, no puedes sembrar la palabra de Dios en nadie más. Una madre piadosa va a cultivar su relación con la palabra de Dios.
Va a leer, estudiar, meditar, memorizar lo que es la palabra de Dios para poder sembrar en la vida de sus hijos, no solamente en palabras, sino por los frutos de su vida también. Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Nunca es demasiado temprano para estar sembrando la palabra de Dios en la vida de sus hijos. Aquí tenemos varios niños y niñas de brazos. Aquí tenemos una. Ella necesita la palabra, desde ya necesita la palabra de Dios. Necesitan estar en un ambiente donde fluye la palabra de Dios. Espero en su casa fluye la palabra de Dios. Que es una casa dedicada a honrar al Señor en cada momento, en cada aspecto. Para que no solamente en la iglesia encuentran la palabra y personas piadosas, sino en tu casa también encuentran el mismo espíritu. Amén. Una madre piadosa usará la palabra de Dios para guiar a sus hijos a una fe salvadora en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleve a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. El ministerio, la misión más importante de toda madre es guiar a sus hijos a Cristo Jesús. Amén. Es la misión más importante de la vida de cada padre, cada madre, es guiar a nuestros hijos a una fe genuina que el producto, lo cual el producto es la salvación. Una relación íntima, personal y genuina con el creador del universo, ¿verdad? Su ejemplo es primordial. Dice Proverbios en capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en el camino que debe andar y aun cuando sea viejo, ¿qué pasa? No se apartará de él. Desde la niñez no podemos estar pensando de que, bueno, es muy pequeño para entender. Es muy pequeño para poder procesar todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Pero ellos andan procesando y aprendiendo muchas cosas, a lo cual deberían de estar, entre comillas, muy joven para entender, pero entienden. Lamentablemente muchos de nuestros hijos, muchos niños pequeños aprenden del tema o temas del sexo en el colegio, en el internet, en sus programas de televisión, en vez de aprender de sus padres, porque nos da pena hablar de esos temas. Hay cosas por lo cual nuestros hijos necesitan aprender de nosotros. Amén. Pero es algo que nosotros también, las madres y los padres, necesitan también poseer, ¿verdad? La relación con la palabra de Dios, la sabiduría dado por conocer el temor del Señor, ¿verdad? Porque el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Las madres piadosas oren por sus hijos. Amén. Las madres piadosas oren por sus hijos. ¿Cuántas madres piadosas hay aquí el día de hoy? Hay que orar por sus hijos. Hay que orar por sus hijos. Salmo 66, versículo 19, 20 dice, ciertamente Dios me ha oído, Él atendió a la voz de mi oración. Bendito sea Dios que no ha desechado mi oración ni apartado de mí su misericordia. Él oye, Él escucha las oraciones.
Yo soy fruto. Muchos de nosotros somos frutos de las oraciones de una madre piadosa, una madre con una fe genuina que oró, que buscó el Señor, y por eso nosotros estamos aquí el día de hoy. Y aún si no tuviste este ejemplo, yo sé que no, quizás no es la historia de todas, pero aún si no tuviste ese ejemplo, sin embargo, es la responsabilidad de cada madre orar por sus hijos, dedicar un tiempo. Yo sé que mi esposa ora por nuestros hijos. Yo sé que mi esposa ora por mí. Amén. Porque yo he visto el fruto de sus oraciones. Entonces hay que aprender de orar por nuestros hijos. Primero de Samuel, aquí hay otra historia de la mamá de Samuel, otro hombre grande usado por el Señor. Ella era una mujer estéril, no podía tener hijos, ¿verdad? Pero en algún momento ella entró en el santuario, en el templo. Anualmente viajaron para dar holocaustos, diezmos, ofrendas al Señor. Y en uno de esos viajes ella abrió su corazón, clamó al Señor y pidió un hijo de parte de Dios. Entonces, cuando después de eso el Señor recordó de ella y nació Samuel, que quedó como el último de los jueces de Israel y el que ungió tanto Saúl como David como los primeros reyes del pueblo de Israel. Un gran hombre, profeta de Dios. Cuando ella, después de nacer Samuel, ella hizo un compromiso con el Señor. Dice 1 Samuel 1:25, entonces sacrificaron el novillo. Ellos llegaron al templo nuevamente para sacrificar, para ofrecer holocaustos. Sacrificaron el novillo y trajeron el niño a Elí, que era el sumo sacerdote en ese tiempo. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Ella oró por la vida de su hijo para poder tener el privilegio, la oportunidad de tener hijo propio. Pero lo más interesante es que cuando ella oró y el Señor dio a ella un hijo, Samuel, luego la última cosa que quiero mencionar es que las madres piadosas entregan sus hijos al Señor. No solamente oren por sus hijos, pero hay que entregar sus hijos al Señor. Versículo 28 dice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor, y adoró ahí al Señor. Después de tener su hijo un tiempo, y él estaba chiquitito, ella se fue al templo y dejó a Samuel ahí con Elí para que él pudiera crecer en la presencia y el servicio al Señor. Quizás el Señor nos está pidiendo algo así de parte de las madres en esta mañana, pero sí es importante poder entregar nuestros hijos, sus hijos, al Señor y decir, Señor, porque muchas veces el corazón del madre es para proteger a nuestros hijos, ¿ya? Resguardar nuestros hijos de todo. Pero el Señor dice que, ¿y cuándo va a confiar en mí? Para cuidar y proteger sus hijos, para guiar los pasos de sus hijos. Entrégame sus hijos. Yo recuerdo conversaciones con mi esposa cuando el Señor habló directamente a ella, específicamente a ella, que tiene que entregarme sus hijos. Y es difícil, no es fácil.
Si uno puede imaginar Abraham cuando el Señor habló y dijo que me va a entregar, me va a sacrificar como holocausto su hijo, su único hijo, Isaac. Me va a entregar, me va a llevar allá, me va a poner como una ofrenda. Eso es difícil, entregar nuestros hijos al Señor, porque el instinto humano de todo hombre y de cada madre es proteger, resguardar y hasta si es necesario entregar la vida para proteger a nuestros hijos. Pero hay un momento cuando el Señor dice: entrégame a mí, sus hijos, y confía en mí, porque yo sé quiénes son, qué necesitan, qué van a hacer, cuáles son los pasos y estaciones de la vida que necesitan pasar para poder llegar a cumplir con los propósitos que yo tengo para ellos. Es difícil cuando el Señor nos pide que entregamos hijos a Él. Ana, la mamá de Samuel, presentó a su hijo al Señor con un agradecido reconocimiento por su bondad en respuesta a su oración. Ella había orado por ese niño y al tener el niño en sus manos, yo puedo imaginar, ella le costó, ¿verdad? Pero ella dijo: aquí, Señor, te entrego ese hijo mío, el hijo que me entregaste, ¿verdad? Todo lo que damos al Señor es lo que primero le pedimos y recibimos de Él. Piénselo por un momento. Todo lo que nosotros tenemos que entregar como ofrenda al Señor es algo que por lo cual nosotros pedimos. Primero, oramos y pedimos al Señor por una carrera, por unos ingresos, por un hijo, por una familia. Oramos al Señor, pedimos al Señor primero, y después que Él entrega a nosotros, a veces nos toca devolverlo al Señor. Todo lo que damos al Dios es lo que primero le pedimos y recibimos de Él. Todos nuestros ofrendas a Él fueron primero sus regalos o ofrendas hacia nosotros. Son las cosas que Él nos ha entregado. Tanto que deseamos que queremos algo y Él nos entrega lo que nosotros habíamos pedido, para que Él pueda decir que ahora, a ver si sigues confiando en mí, entrégame. Nosotros pedimos por un salario más alto y el Señor nos da un salario más alto y Él dice que ahora su diezmo es más. A ver si sigue confiando en mí. Por eso es importante ser fiel con las cosas pequeñas que nos da, para que cuando es algo grande no nos cueste tanto, porque hemos cultivado una disciplina para poder entregar al Señor lo que pertenece al Señor. Y nuestros hijos, sus hijos, madres, sus hijos pertenecen al Señor. El miércoles hablamos del lugar secreto. Fuimos formados en un lugar secreto. El Señor personalmente formó la vida de cada uno de nosotros en un lugar secreto. Entonces, cada uno de nosotros pertenecemos al Señor. Amén. Y como pertenecemos al Señor, Él tiene grandes cosas para nosotros. Él tiene grandes cosas para sus hijos. ¿Cuántos de ustedes creen que Él tiene grandes cosas para sus hijos? Yo creo que Dios tiene grandes cosas para tus hijos, pero también creo que Dios tiene grandes cosas para las madres aquí. Amén. Dios tiene grandes cosas para las madres que están aquí el día de hoy. Y Él quiere ver en su vida como una madre piadosa, una madre amorosa, una madre que confía en el Señor, que entrega a sus hijos, que ora por sus hijos. Una madre que tiene una buena relación con la palabra de Dios para instruir y preparar y cultivar y sembrar la palabra de Dios. Una fe genuina en la vida de sus hijos.
Pero eso también tiene que ver con el ejemplo que dan. La fe genuina no es algo que se puede imitar ni fingir. Si estamos fingiendo, si es algo que estamos imitando, no es genuina. Genuina es genuina. Amén. Dios tiene grandes cosas para las madres aquí. Dios tiene grandes cosas para sus hijos. Pónganse de pie conmigo. Yo quiero terminar en esta mañana también con un momento de ministración. Y voy a solicitar las mujeres líderes que pasan aquí enfrente, las mujeres. Porque a veces, sí, es importante la oración de la mamá, pero también a veces necesitamos simplemente el abrazo de una mamá. Amén. ¿Cuántos de ustedes han buscado un abrazo de madre en algún momento u otro? Un abrazo que es un abrazo de fe, un abrazo de amor, un abrazo de que todo va a salir bien, todo va a estar bien. Dios tiene un plan y un propósito, no se preocupe, aquí estoy a tu lado, aquí estoy para traerte consuelo. A veces hay personas, muchos que estamos aquí, que quizás no recibieron ese amor de parte de tu mamá, esa aceptación, ese calor. Pero cuando entramos en el reino de Dios, Dios es grande. Yo soy una persona que a mí me hacía falta mucho mi papá. Y cuando yo entré en el reino de Dios, el Señor comenzó a traer hombres de fe para ayudarme a crecer, instruirme, amarme como un hombre, como un padre. Y eso era importante para mí. Entonces yo les voy a invitar, si tú deseas el abrazo de una madre, ¿qué puede pasar? Y aquí tenemos las madres, que todos son madres, todos son líderes aquí en la iglesia, y pueden brindar y dar y tomar ese lugar en tu vida para darte un gran abrazo. A veces tu mamá está lejos, y no es solo para las damas que están aquí, los hijos que están aquí también, los varones que a veces también necesitan ese amor de madre. Pero esa es su oportunidad para poder decir: aquí estoy y necesito saber que Dios está aquí conmigo, que Dios me ama. Vamos a orar y ya pueden estar pasando. Señor, gracias te damos porque tú has sido bueno. Tú has sido bueno y fiel para traer el amor de una madre aquí a esta casa. Señor, gracias te damos porque hay madres naturales, pero también hay madres espirituales. Y esas madres espirituales que también puede sembrar en la vida de cada uno de nosotros el amor del madre, la oración, la fe, una fe sincera, la palabra de Dios, instruyendo y preparando a cada uno de nosotros para poder enfrentar las situaciones de esta vida. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Esta madre piadosa, de mucho valor, ella vigilia o
vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, también su marido, y la alaba, diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superes a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Denle el fruto de sus manos, y que sus obras la alaben en las puertas de la ciudad. Gracias, Señor, te damos por las mujeres virtuosas, madres piadosas, madres de propósito en el Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Manifiesta tu presencia, tu bondad, tu gracia a través de un abrazo de madre el día de hoy, para que se sientan el amor de Dios, para que se sientan como un abrazo de parte del Padre, un abrazo de parte del cielo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres un Dios de propósito y confiamos en los propósitos y las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Las madres y los hijos, el día de hoy, Señor, gracias te damos. Y Señor, te pedimos por aquellas personas que su relación con su mamá ha sido un poquito difícil, ha sido tal vez una relación tóxica. Señor, lamentamos el hecho de que vivimos en un mundo caído, donde muchos han sido víctimas de los planes del enemigo, de los pensamientos y acciones del enemigo. Lo sentimos mucho, Señor. Pero sin embargo, en el reino de Dios, el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios es una perfección para nosotros. Gracias, Señor. Gracias te damos por lo que has hecho, lo que harás, la palabra que tú cumplirás en este lugar. Te honramos, Señor, y te glorificamos. Fiel es nuestro Dios, fiel es nuestro Rey. Y gracias, Señor, por todo lo que has hecho y lo que harás. Lo que has hecho y lo que harás. En este día te honramos, Señor, y te glorificamos. En el nombre de Cristo. Amén y amén. 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 Damos un aplauso al Señor. Él es bueno y está presente aquí con nosotros.